En 1989, tomó la peor decisión que cualquier criminal en la ciudad de Nueva York podría tomar. Le disparó en la cabeza a un agente federal en una tranquila calle de Staten Island, dejó el cuerpo y se fue manejando. Y durante los siguientes 9 meses, nadie pudo encontrarlo. Ni el FBI, ni el NYPD, ni la DEA, ni los cientos de elementos de las fuerzas del orden que lo buscaban activamente en los 5 distritos y más allá. El aparato de control de drogas mejor financiado del mundo no pudo localizar a Naos de los Bonanno de 29 años, que se escondía en los mismos vecindarios donde había crecido. Lo que terminó con la cacería no fue una pista, no fue una grabación de vigilancia, no fue intervención telefónica, ni un golpe de suerte. Fue la mafia de Nueva York decidiendo que Gus Farasi simplemente era demasiado caro para mantenerlo con vida. Everett Emerson Hatcher nació en Queens, Nueva York, el 9 de octubre de 1942. Se graduó de la preparatoria Whit Clinton en el Bronx, asistió al Instituto Southampton en Virginia, una universidad históricamente afroamericana que ha producido graduados desde 1868. En 1968, sus predecesores de Boston College como subjefe de la policía militar. Al mismo tiempo enseñó educación física en la preparatoria para dependientes militares estadounidenses. Regresó a Nueva York en 1075, enseñó en las escuelas públicas. De la ciudad obtuvo una maestría en Boston College con A2 en altos honores y completó estudios de posgrado, Vanderbilt College y Justice. A mediados de la década de 1970, consiguió un trabajo como investigador en la oficina del fiscal de distrito del condado de Nueva York. Eso fue el puente hacia la aplicación de la ley. Y en enero de 1977, a los 35 años, fue aceptado como agente especial en la División de Campo de Nueva York de la Administración para el Control de Drogas. Lo que hacía inusual a Hatcher dentro de la DEA no era solo su origen, era cómo lo aprovechaba. El mundo de las drogas, a finales de los años 70 y 80, estaba estratificado por raza, por vecindario, por idioma, por redes de confianza que se habían construido durante años en la calle. Según muchos relatos, la división de campo de la DEA en Nueva York era abrumadoramente blanca y en gran parte compuesta por italoamericanos. Hatcher moved definit. Él podía ir a lugares a los que otros agentes. Él podía establecer relaciones en comunidades donde la presencia de un enado, una conversación, antes de que comenzara. Se de emisiones encubiertas que no está obligado a aceptar. Lo hacía porque era bueno en eso y porque alguien tenía que hacerlo. Para finales de los años 80, Hatcher llevaba 12 años siendo agente de la DEA. Recibió reconocimientos por logros destacados en 1982. Era instructor de armas de fuego. Se encargaba de reclutamiento para la agencia, ayudando a incorporar a la siguiente generación de agentes. Su expediente parecía el de alguien que entendía que el trabajo era más grande. Tenía 46 años, era experimentado, condecorado, y aún seguía trabajando encubierto, todavía eligiendo hacer el trabajo más difícil y peligroso que tenía a su alcance. Cuando todo lo alcanzó la noche del 28 de febrero de 1989. Costa Bill Faraci Jr., a quien todos llamaban Gus, nació en Bushwick, Brooklyn en 1960 y creció en Prince Bay, Staten Island. Estaba conectado con la familia criminal Bonanno como asociado, lo que significa que trabajaba para ellos, hacía mandados para ellos, vendía drogas para ellos, pero no había sido iniciado formalmente como miembro juramentado. Medía 1,90 m y era de 100 kilos. En las primeras horas de la mañana del 8 de octubre de 1979, Farasi tenía 19 años y caminaba por una calle en Greenwich Village, con 3 amigos cuando supuestamente 2 adolescentes se les acercaron. Los adolescentes, Stephen Charles, de 17 años de Newark, y Thomas Moore, de 16 años de Brooklyn, eran prostitutos. Él y sus compañeros obligaron a los 2 chicos a subir a su auto y los llevaron cruzando la línea del distrito hasta Wolf's Pond Park en Prince Bay, Staten Island, el propio vecindario de Farasi. Allí, golpearon a ambos chicos con troncos y otros objetos encontrados en la playa, y luego los dejaron por muertos. Stephen Charles murió en la playa. Thomas Moore, gravemente herido, logró lanzarse al estanque y nadar lejos de sus atacantes. Caminó hasta una casa cercana y pidió ayuda.
Para el 8 de octubre, la policía ya había arrestado a Farazi y a 2 de sus compañeros. Fue identificó a todos en una rueda de reconocimiento 4 días después. El 10 de diciembre de 1979, Farazi se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado. El Estado aceptó la declaración en lugar de arriesgarse a un juicio por asesinato capital. Fue sentenciado de 7 a 21 años. Cumplió su condena, obtuvo libertad condicional. La violó, regresó a prisión y finalmente fue liberado de nuevo el 3 de junio de 1988. Menos de un año antes, la noche que lo definió todo, él tenía 28 años de regreso en Staten Island. Casi de inmediato, volvió a las drogas, pequeñas cantidades de cocaína y marihuana, moviendo producto dentro de la red de un capo bonano llamado Gerard Jerry Chili. Fue en prisión donde Gerard conoció por primera vez a Chili. Ahora, afuera era uno de los hombres de confianza. Aquí es donde entra Everett Hatcher. A principios de 1989, Hatcher estaba ascendiendo en la banda de Chili como comprador encubierto. Ya había tenido 2 reuniones con Farazi, comprando pequeñas cantidades, ganándose su confianza y construyendo un caso. En estas operaciones encubiertas de largo plazo, era subir en la cadena, convertir a un distribuidor de bajo nivel en una ventana hacia toda la organización. La tercera reunión estaba programada para la noche del 28 de febrero de 1989. Hatcher condujo solo hasta Staten. La tapadera era una compra de cocaína, unas cuantas onzas, algo rutinario en esta etapa de la operación. Lo que sucedió después está registrado en el informe oficial de la DEA. Y es breve y brutal. Aproximadamente a las 9 de la noche, Hatcher se reunió con Farazi en el lugar acordado. Durante esta reunión, sin previo aviso, Farazi sacó un Magnum 357 y le disparó a Hatcher varias veces, incluso atravesándole la cabeza. Murió en el lugar. Farazi huyó en una camioneta, la cual fue encontrada abandonada 3 días después, a unas 2 millas de donde ocurrió el asesinato, a menos de media milla de la correccional estatal. Everett A. Sainz. Le sobrevivieron su esposa, Mary Jane, y sus 2 hijos, Zachary y Joshua. Fue el primer agente de Nueva York desde 1972. Siempre surge una pregunta en casos como este. ¿Sabía Farazi que le estaba disparando a un agente federal? Algunos relatos sugieren que creía que Hatcher era un informante, un soplón, y no un agente real de la DEA. Esta distinción importaría enormemente en los meses siguientes porque creó un debate moral dentro de lo criminalizado sobre cuál era la respuesta apropiada. Pero desde el punto de vista legal y desde la perspectiva de la DEA y el gobierno federal, la distinción no era relevante. Estaba muerto y todo el peso del gobierno de los Estados Unidos estaba a punto de caer sobre cualquiera que alguna vez hubiera hablado con Gus Farazi. La respuesta de la DEA fue inmediata y total. A pocas horas del asesinato de Hatcher, la Oficina de Campo de Nueva York había iniciado lo que se convertiría en una de las búsquedas de fugitivos más prolongadas en la historia reciente de la ciudad. Pero la DEA no solo quería atrapar a Farazi ellos mismos. Tomaron una decisión estratégica que resultaría mucho más efectiva. Cada familia importante del crimen organizado que operaba en la ciudad de Nueva York recibió el mismo mensaje en los días y semanas posteriores al 28 de febrero. Sowski. Entréguenlo, enfrenten las consecuencias. Las operaciones de narcotráfico a nivel de calle en Brooklyn, Staten Island, Queens y el Bronx empezaron a experimentarles de vigilancia y presión policial que simplemente eran insostenibles para el negocio. Las agencias estaban gastando recursos a un ritmo que normalmente no podían justificar, pero ahora sí podían porque un agente federal estaba muerto y la voluntad política para mantener la presión era prácticamente ilimitada. Es hasta la puerta de John Gotti, el jefe de la familia. Gamil, 989, probablemente la reconocida en Estados Unidos, un hombre que cultivó su propia celebridad, con trajes de diseñador y una actitud de abierto desafío hacia fiscales. También era, tras bambalinas, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York. El mensaje que le dieron en su puerta fue inequívoco. La DEA no estaba pidiendo la cooperación de Gotti. Le estaban informando que las operaciones de su familia seguirían sufriendo hasta que la situación se resolviera.
La respuesta que se le atribuye a Gotti fue que se negó a entregar a Faraci que Faraci había matado a alguien que él creía que era un soplón. La mafia tenía un código sobre los soplones, y él no iba a violar ese código solo porque los federales lo estaban presionando. Era una postura de principios, pero también fue una postura muy cara. El debate dentro del crimen organizado sobre qué hacer con Faraci duró meses. Por un lado, Faraci mató a un hombre que él pensaba que era un soplón. La mafia se suponía que debía respetarse eso. Entregarlo, o peor aún matarlo para apaciguar a los federales, era en sí mismo una traición a los valores de la mafia. Por otro lado, Faraci había matado a un agente federal. Si lo sabía o no, era irrelevante. Las consecuencias de ese acto ahora estaban cayendo sobre cada familia en Nueva York y seguirían cayendo hasta que la situación se resolviera. La presión estaba costando millones. Operaciones que normalmente funcionaban sin interferencia estaban siendo cerradas o estranguladas por la vigilancia. Gente estaba yendo a prisión por cosas de las que normalmente se abría. Mientras tanto, Faraci estaba escondido. Se movía de casa en casa, confiando en la lealtad de personas que al mismo tiempo estaban siendo presionadas por las mismas agencias que lo estaban buscando. Algunos de ellos realmente querían protegerlo. Se estaban quedando sin razones por las cuales económicamente. El FBI agregó a Faraci a su lista de los 10 más buscados. Su rostro estaba en todas partes. Sus asociados estaban siendo vigilados constantemente. Cada vez que alguien que conocía a Gatches intentaba hacer negocios, tenía que asumir que estaba siendo vigilado. Durante 9 meses, así es como se veía el crimen organizado en Nueva York. Una campaña permanente, implacable y costosa de presión federal, sostenida únicamente por la negativa de un hombre a ser encontrado. La noche del 17 de noviembre de 1989, 9 meses y 19 días después de que Everett Hatcher fuera asesinado, Gus Faraci se subió en Bensonhurst, Brooklyn, con hombres en quienes confiaba, hombres que lo habían estado protegiendo. Le dijeron que había dinero esperándolo, para una fuga sin contratiempos del país, una forma de desaparecer para siempre. Les creyó. Tenía que creerles, porque no le quedaban otras opciones. Le dispararon 11 veces, en la cabeza y en el torso. La familia Bonanno había ordenado el asesinato, no por culpa, ni para honrar a Everett Hatcher, sino porque mantener a Faraci con vida costaba más que matarlo. Hubo una complicación. El conductor del auto de Faraci esa noche era un hombre llamado Joe Sclafani, hijo de un soldado de los Gambino, y él mismo vinculado a la familia Gambino. Sclafani fue herido en la emboscada y quedó gravemente lesionado. Pepys sufrió, pero su lesión creó un nuevo problema. John Gotti, quien se había opuesto a matar a Faraci y ahora veía a uno de los asociados de su familia atrapado en el fuego cruzado, exigió que uno de los tiradores de los Bonanno fuera asesinado como compensación. La familia Bonanno le dijo al tirador, un asociado de los Bonanno llamado Louis Tuccio, quien esperaba que el asesinato le valía el estatus de hombre hecho que estaba a punto de ser formalmente aceptado. Lo llevaron pensando que era su ceremonia de iniciación. Eso se sentó. Un asesinato en febrero ahora había generado una cadena de homicidios que se extendió durante el resto del año y hasta el siguiente. Una vez que el cuerpo de Faraci fue encontrado en la calle en Bensonhurst, la presión se alivió casi de inmediato. DEA y el FBI, que habían pasado 9 meses desmantelando cada operación de drogas en la ciudad de Nueva York, Cines investigaron quién había matado a Faraci. Mense había sido recibido y se actuó en consecuencia. El fugitivo más buscado por el gobierno en 1900 o que el aparato del Estado, sino por la lógica empresarial del crimen organizado. La mafia había hecho las cuentas en noviembre de 1906. La cuadra frente a la oficina regional de la DEA en Nueva York fue renombrada como Plaza del Agente Especial Everett A. Hatcher. La administración de la DEA estaba ahí. El fiscal de los Estados Unidos, el subdirector del FBI, el comisionado de policía, la familia de Hatcher. 7 años después, y la agencia todavía necesitaba hacer publicidad porque lo que le pasó a Faraci no fue suficiente por sí solo. El gobierno no pudo cerrar el caso. La mafia lo cerró por ellos. El gobierno federal pasó 9 meses y gastó enormes recursos buscando a un solo hombre y nunca lo encontró. La mafia lo encontró una tarde cuando decidió buscarlo. No matas a un agente de la DEA y te vas como si nada. Ya es porque el gobierno siempre te vaya a encontrar, sino porque eventualmente las cuentas dejan de estar a tu favor.